El día de hoy continuaremos con la unidad de integración, que es la que iniciamos a ver la semana anterior, siempre recordando que en cálculo, que es el curso que estamos viendo actualmente, tiene tres unidades fundamentales: los límites, las derivadas e integrales, y estamos en la fase final del presente curso. El día de hoy veremos lo que son integrales definidas. Antes de empezar a hablar, vamos a empezar, veremos conceptos y definiciones. Y el primero de ellos es la notación sigma. Aquí iniciaremos con una introducción a la notación concisa para sumas. Esta notación recibe el nombre de notación sigma debido a que utiliza la letra griega mayúscula sigma. Y ustedes pueden ver ahí el símbolo a, a utilizar en este concepto, ¿sí? Este es el símbolo donde recuerdan que lo han visto anteriormente. Muy común verlo, por ejemplo, en Excel, probablemente en algún otro curso ya lo utilizaron, pero en el Excel ustedes tienen ese icono y automáticamente despliega sumas, filas, columnas, pero esto implica suma. Entonces, este concepto es bien importante para empezar a definir lo que son las integrales definidas. Aquí está su definición. Probablemente sea un poco confusa en este momento, pero será más simple al momento de hacer los ejercicios. Y esto implica una suma de n términos, a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta el enésimo término. Y esto se escribe como, ahora, vean muy importante el signo, el símbolo sigma, ¿sí? Que es la letra griega. Esa letra griega tiene en la parte inferior y es igual a i, a 1, perdón, y en la parte superior una n. Aquí abajo vamos a ir completando y viendo que dice que, si quieren, leamos esta parte inferior, donde i es el índice de la suma que mencionamos, a sub i es el iésimo término de la suma, el valor que se está sumando, y los límites superiores e inferiores de la suma son n y 1. Es bien importante empezar a familiarizarnos con esos límites superiores e inferiores. Obviamente el de abajo es el inferior y el de arriba es el superior. Y aquí nos va a dar una expresión para que nosotros realicemos una suma de términos para que den con un resultado específico. Hagamos un ejemplo para ver bien esto. Vean aquí escrito lo que nos están solicitando: hacer una sumatoria desde 1 hasta 6. En un límite inferior es 1 y el límite superior es 6 de i. ¿Cómo se opera esto? Pues esto se opera de la siguiente manera. Esta es una sumatoria consecutiva de enteros avanzando de 1 en 1. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar en el límite inferior y vamos a ir sumando, avanzando secuencialmente de entero en entero, empezando por el límite inferior, que es 1, siguiendo por 2, por 3, por 4, por 5, por último, por 6, que es donde dice que me detenga el límite superior. Entonces, esa sumatoria de esos términos da un valor de 21 y lo pueden comprobar, ¿sí? Esa sumatoria, ese sería el resultado, 21, utilizando la notación sigma, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso da un resultado de 21. La siguiente. Aquí dice que empecemos, vean que el límite inferior ahora es 0, ¿sí? Y aquí nos dice entonces que hagamos la sumatoria desde 0 hasta 5 y aquí nos da qué es lo que tenemos que operar, cómo se realiza esto. Recuerden que i es el iésimo término que va a ir alternándose, o es el índice de la suma, es el que ustedes escribimos ahí arriba, ¿sí? Es el que va a ir cambiando, avanzando secuencialmente de uno en uno hasta llegar al valor que corresponde. ¿Cómo es esto? Aquí lo que tenemos que hacer es una suma de i, es el que va a cambiar empezando en 0 más 1
más, ¿sí? Siguiente. Y es el que cambia. 1 más 1, ese 1 el que le sigue es constante, más, y es el que cambia. 2 más 1, más, y es el que cambia. Consecutivo 3, 1, más, y es el que cambia. 4 más 1, más 5 más 1. ¿Listo? Vean quién fue avanzando secuencialmente de uno en uno en constante. Entonces aquí me quedaría 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y resulta que es lo mismo que está ahí arriba. El resultado aquí es 21. Perfecto. Esas son sumatorias. Importante, más que hacer la operación, importante es comprender los conceptos, ¿sí? Y cómo es que la notación funciona con esos límites específicos. Vean este, j al cuadrado. Ah, pues j al cuadrado ahora cambió de i a j, pero sigue siendo el índice de la suma, solo que ahora cambia a j. Eso no altera en nada. Esa j es la que va a ir cambiando secuencialmente de uno en uno con términos constantes. Entonces, empezando en qué número? En el inferior, que es, perdón, en el límite inferior, que es 3, ¿sí? El límite inferior 3 hasta 7. Entonces aquí lo que habría que hacer, empezando en 3, se van a ir elevando al cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente? Muy bien. 4 al cuadrado. Siguiente. 5 al cuadrado. Siguiente. 6 al cuadrado. Siguiente. 7. Siguiente. ¿O me detengo ahí? Correcto, ahí me detengo porque el límite superior dice que se debe llegar hasta ¿dónde? Hasta 7. Entonces, hago este 7 al cuadrado. Esto ustedes lo convierten y van a llegar a un resultado. Por favor, ustedes completen el resultado de esa suma. Hay que operar la potencia y encontrar un número. Por favor, opérenlo. Y eso es simple operación. Perfecto. Entonces sigamos. Esto lo que les comenté aquí arriba es la notación sigma. No veremos muchos ejemplos, no entraremos a mucho detalle. Lo que interesa es entender el concepto para qué sirve la notación, qué es un límite inferior, un límite superior y cómo es que se utiliza esta notación. Probablemente esto lo van a ver más a detalle en otros cursos, pero ya tienen una idea de cómo se opera la notación sigma y cuál es su símbolo principal. Perfecto. Muy bien, entonces vayamos al concepto de integral y vamos a ver cómo se relaciona el concepto de la notación sigma con las integrales. Aquí vamos a empezar a ver la integral definida como el área de una región. Vamos a ver un concepto geométrico. Cuando me refiero a un concepto geométrico, viene a la mente una figura, una gráfica, geometría analítica que se vio cuando se ve el plano de coordenadas o plano cartesiano. Entonces, vamos a ir a ese concepto geométrico. Primero, observen la gráfica que aparece ahí. Tenemos una gráfica donde hay una curva. Esa curva la pueden ver y la curva va. ¿Cuál es la curva? Pues es esta. ¿Sí? Esa es la curva. Es la gráfica en una parte de y igual a x al cuadrado, en color azul más fuerte. ¿Sí? Luego, aquí sucede algo que se enmarca una línea, la voy a marcar en el color rojo, ¿sí? Y principalmente hay algo que está acotado en color celeste, ¿sí? Vean que lo que está acotado en color celeste empieza en 0 y termina en 1, ¿lo ven? Y tiene un punto específico donde se unen y es en 1,1, ¿sí? Pongámosle atención
a esa letra S que está ahí. Ahora les pregunto, si nosotros quisiéramos conocer el área, primero hay que saber definir qué es área, ¿sí? El área es lo que encierra un perímetro específico, un contorno, ¿sí? Entonces, y las áreas se miden en unidades cuadradas, centímetros cuadrados. Por ejemplo, el cuarto, que probablemente donde estén en este momento, pues encierra un área específica en el piso. Cada uno de esos cuadros del piso, si fueran de 1 metro, y hay 50 pisos en ese cuarto, ¿sí? Cada piso es de 1 metro cuadrado, ese cuarto tiene 50 metros cuadrados en el suelo, por darles una idea. Pero el concepto importante que tienen que tener en mente es que es el área, ¿sí? Porque en este momento vamos a empezar a hablar continuamente de áreas, ¿sí? Entonces, importante ver entonces lo que está acotado en color celeste. La pregunta tal vez aquí sería, ¿cómo hago para encontrar esa área? Si el área fuera un rectángulo, pues utilizo el área de un rectángulo. Si fuera un triángulo, lo mismo. Si fuera un círculo, lo mismo. Y eso son fórmulas ya definidas. Pero esta figura que se forma aquí no es convencional. Entonces, encontrar su área se vuelve un poco más complejo. Y aquí es donde empiezan a hacer una necesidad. ¿Cómo hago para encontrar las áreas de figuras complejas? ¿Sí? O de cosas que están en el espacio, en un terreno y en diferentes lugares. ¿Cómo hago para medir áreas que no son uniformes, que no son estándar, que no es un cuadrado, que no es un rectángulo? Se empieza a crear una necesidad, ¿sí? Y diferentes personas, siglos atrás, se hicieron esa pregunta. Entonces empezaron a buscar métodos para encontrar áreas o las áreas de estas figuras. Por ejemplo, alguien delimitaba con áreas más pequeñas, pero aún así cada una de esas áreas que ustedes ven ahí, ese sub 1, 2, 3 y 4, siguen siendo no uniformes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Riemann, un matemático de hace mucho tiempo, definió y empezó a hacer rectángulos, ¿sí? Y podía darse cuenta que si él tenía aquí uno, 2, 3 y 4 rectángulos y sacaba el área de esos 4 rectángulos, sumaba, iba a encontrar un área. El problema es que no era eh, no era una solución exacta, era aproximada, porque si ustedes ven, los rectángulos se salen del área que yo necesito, que está acotada, y a la par se puede ver. Entonces yo tendría que restarle aproximadamente, pero por lo menos tener una idea con rectángulos, ¿sí? Probablemente van a ver en otro curso métodos numéricos, por ejemplo, la suma de Riemann, y hace mucho énfasis a esto, a una sumatoria. Y seguimos con el tema de sumatoria. Entonces, todos sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso es L por W, símbolos que usan en inglés, las iniciales. Entonces, eh, es cada uno de esos triángulos, rectángulos, perdón. En este caso hay 4 rectángulos en la figura de la derecha. Cada uno de ellos tiene un área. Se van a calcular con esta fórmula, base por altura, ¿sí? Y puedo encontrar un área. El problema es que no es precisa, no es exacta. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora hago triángulos más pequeños? En vez de tener 4, ahora tengo 10, ¿sí? O en vez de tener 10, ahora tengo 30, ¿sí? Sigue siendo base por altura. O en vez de tener 30, ahora tengo 50. ¿Qué está pasando? Que entre más rectángulos yo haga, el área se va haciendo más precisa. ¿Lo ven? Esa pérdida que se va sucediendo en la parte superior de la curva tiende a ser menor y la forma tiende a aproximarse mejor.
El problema con esta es que yo tengo que hacer un montón de veces el cálculo de ese montón de triángulos uno tras otro y sumando para que me dé un área total. Es tedioso y probablemente no me dé un resultado muy exacto. Entonces, vean, y ahora con 50, ¿sí? Que era el que habíamos visto, viene a ser más preciso. Entonces, alguien define y dice, bueno, voy a empezar en un triángulo donde se debe empezar. Ahora marco ahí arriba, perdón. Yo les marco la parte inferior y la parte superior. Primer rectángulo hasta el último rectángulo. Y como son muchos rectángulos, cada uno de ellos hay que ir haciendo base por altura del primero, base por altura del segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar a 50, 100, 200, ¿sí? Entonces, en vez de hacerlo uno a uno, hacemos un límite establecido, ¿verdad? Entonces aquí combinamos la parte inicial del cálculo del límite aplicado a una suma de Riemann de triángulos y rectángulos que tienen su base y la altura. Entonces, esto, si bien es funcional y se establece en una sumatoria de Riemann, es tedioso y no es preciso. Tendríamos que hacer una iteración muy grande para tener un resultado casi exacto, pero aún no estamos llegando al resultado exactamente preciso. Como les dije al inicio, aquí nace una necesidad, encontrar áreas. El tiempo sigue transcurriendo y pues hay más conceptos y definiciones, pero esto tiende a ser la base a través de Riemann de nuestro siguiente concepto, que es la integral definida que seguimos con un área por una región. Muy bien. Regresemos a nuestra necesidad. ¿Cómo hago yo para encontrar esa área? Otra vez una figura. Vimos anteriormente que se puede hacer a través de rectángulos, pero tengo que hacer 100 rectángulos o utilizar límite y una notación sigma aplicada. Como les dije, no vamos a entrar a detalles de resolver esa parte de la sumatoria, sino que vamos a irnos al concepto más preciso, y es el que viene. Si f es continua, ¿qué significa que es continua? Que el lápiz no se levanta del papel de principio a fin, o no hay cortes o no hay saltos. Y no negativa, en el intervalo cerrado de A hacia B, ¿sí? Voy por acá. Entonces el área de la región acotada por la gráfica, que es acotada, todo lo que está en color rosado ahora, del eje X y las rectas verticales XA y XB está dado por, muy bien, vean que A está ahora aquí y B está ahora aquí. ¿Y el eje X quién es? La parte de aquí abajo. Y la función, lo que se encierra en esa parte rosada es el área que yo necesito. ¿Quién la conforma? ¿O cómo está delimitada? Del lado izquierdo tiene un límite inferior a A, luego tiene un límite superior B, el eje X y arriba la función. Esas cuatro integran, hacen que se forme esa área. ¿Cuál es el resultado exacto para encontrar esa área? Como lo suponíamos. El concepto que vimos de la integral. Aquí aparece el símbolo, ¿sí? Y como lo dijimos anteriormente, es una S alargada y ahora esa S tiene un significado porque esa S hará una suma infinita, mejorando el concepto de límites que vimos o el de la sumatoria. Esto es lo más preciso para que existe para encontrar áreas. Y esta es la definición geométrica de una integral, el área bajo la curva y el eje X, ¿sí? Delimitado por un límite inferior y un límite superior. Tengan bien presente esa definición geométrica de la integral, porque también las derivadas tenían un concepto geométrico que era la pendiente de la recta tangente en un punto dado a una curva, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado.
Ahora las integrales, el concepto es el área bajo la curva, ¿sí? Delimitado por el eje X y dos límites. Pero vean ahora la diferencia de una integral indefinida es que ahora aparece un límite inferior como en la sumatoria o como en la notación sigma que vimos anteriormente y que tiene el mismo significado, un inferior y un superior que serían los límites donde se va a estar evaluando la integral y son A y B. Es un intervalo cerrado. ¿Qué significa que sea cerrado? Que los extremos se incluyen. Inicia en A y termina en B. El eje X y la función. Estos cuatro conformarán siempre un área y la forma precisa de encontrar área es a través del proceso de integración, ¿sí? Que sería la integración de A hasta B de una función dada y eh, en este caso el respecto de qué variable se va a estar integrando, ¿sí? Ese es el concepto de una integral. Por eso dice, integral definida como un área de una región. ¿Cuál es la región? Lo que está en color rosado. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a calcular áreas utilizando integrales a partir de este momento. ¿Sí? Entonces dice ahí, se puede usar una integral definida para determinar el área de la región acotada de la gráfica de f en el eje x. X igual a y x igual a b, que serían los dos límites de integración. Muy bien. Ahora sí, veamos qué es una integral definida. Tengamos bien claro que el resultado, si nos da 10, si nos da 20 o nos da 30, eso es lo que va a suceder ahora. ¿Sí? Si el resultado me va a 10, significa que son 10 metros cuadrados o 10 unidades cuadradas, si no me dan dimensionales. Entonces, a partir de ese momento, cada resultado de una integral, a diferencia de una integral indefinida que no hay un resultado, sino una nueva ecuación, llamémosla, ¿sí? Ahora el resultado tendrá eh, un número específico y ese resultado significa un área. Por ejemplo, vean esa gráfica, una parábola invertida que empieza en un número y termina en otro. Siempre tenemos que observar para ver los límites el eje, ¿qué eje? Exacto, eje X, ¿sí? No vayan a tomar los límites como referencia de Y, porque la altura en este caso la va a dar siempre la función que me están dando. Pregunta, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? Entonces, ¿cómo formamos el requerimiento para calcular, en este caso, la integral? Pues el área estaría formado por, recuerden, el símbolo de la integral, límite inferior, ¿dónde empieza? ¿Dónde estarían los límites? Empezaría en 0, que está aquí, coma, y el otro en X es 4. Muy bien, entonces esto es de 0 a 4. De f de x, no coloco f de x, sino coloco lo que me están dando. 4x menos x al cuadrado. ¿Respecto de quién? Como todo está en función de la variable. Y eso sería. Acabamos de formar una integral definida. Esos son sus principales eh, términos que tiene que tener en este caso. Y lo nuevo es los límites de integración. Un inferior, ¿sí? Siempre en X, no lo olviden. Y otro superior. En este momento no vamos a calcular el resultado. El objetivo de este ejercicio que acabamos de hacer es simplemente plantear una integral definida. Y se define por los límites. ¿Por qué se llama integral definida? Porque tiene límites de integración. ¿Sí? No lo olviden. Límites de integración. Perfecto. Hagamos
ejemplos, ¿sí? Antes de ver un teorema fundamental y comprendiendo que estos son áreas, vamos a dibujar, y ahí nos pide para el siguiente ejemplo lo siguiente. Áreas con figuras geométricas comunes. Los dos ejemplos anteriores principalmente tenía figuras no convencionales, ¿sí? En este caso vamos a ver primero qué pasa cuando tenemos figuras geométricas comunes. Un rectángulo, un triángulo, un cuadrado, etcétera. Esas áreas se pueden calcular a través de una fórmula. Entonces, si yo tengo la gráfica, pues sin necesidad de utilizar algún teorema, simplemente veo áreas y encuentro el valor de la integral. ¿Cómo sería esto? Vean, voy a tener un inciso A y me dice que primero eh, dibujar la región, graficar la región. Muy bien, ahí está la gráfica. Simplemente dice la integral de 1 a 3 aquí arriba, eh, aquí, de 1 a 3 son los límites del número 4 de x, ¿sí? Entonces yo tendría aquí que calcular esa integral. Lo primero que me dicen es que haga la gráfica. Ustedes pueden ver aquí de 1 a 3, ahí está, y pues se forma nuevamente un área color rosado. Y aquí yo tengo, vean, un límite superior, pero en este caso es el valor de y es la función. Por ahí pasa la función, que 4 es una constante, por lo tanto es una horizontal desde menos infinito hasta infinito, pero yo solo la voy a analizar en el intervalo de 1 a 3 y eso es lo que se forma. ¿Qué figura geométrica forma el eje X, que es el de aquí abajo? El límite inferior, que es 1, el superior y la función en esa parte. ¿Qué figura geométrica se está formando? ¿Lo ven? Y les puedo preguntar algo más. ¿Cuál es la altura de esa figura geométrica? Y todos lo ven. Y es un rectángulo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces quedémonos con esa parte. ¿Cuál es esta área? El rectángulo. De este rectángulo, ¿cuál es la altura? Pues empieza ahora sí en Y, mide 4 unidades, ven, de 1 a 4. ¿Y cuál es su ancho? 1, 2. Y su ancho es de 2. Es un rectángulo de 2 por 4. ¿Sí? Pero antes de resolverlo, veamos lo siguiente, si vamos a ir resolviéndolos todos. Ahora me dice que tengo la integral de 0 a 3, el inciso B, de x más 2. Esta su gráfica es una integral que tiene una pendiente o una inclinación. Y ahí está su gráfica, vean. En el intervalo que es de, ¿dónde a dónde? De 0 a 3, que son los límites de integración. Entonces, de 0, aquí está el 0, hasta 3. Y vean que ahí se va formando el área rosada. Esto de aquí será una forma y esto aquí y aquí. Y va a formar una figura. Bueno, pero aquí ustedes me pueden después un trapecio o está formada por dos, ¿sí? Mire, tiene un triángulo y un rectángulo. Y la suma de esas dos áreas me da el área total. Pues es válido. Se puede hacer de esa manera. Lo importante es ir analizando cada figura que se va formando. Vean esta integral, la integral de menos 2 a 2 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado de dx, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la gráfica de esto? Pues la gráfica de esto es un semicírculo, ¿sí? Un semicírculo en la parte superior del eje X. Ahí lo pueden ver. La pregunta otra vez, ¿cuál es el área acotada por este semicírculo? Pero como sabemos el área de un círculo, esta es la mitad. Entonces, sin necesidad de aplicar algún teorema, conociendo áreas yo puedo encontrar el valor de las integrales. ¿Sí? Hagamos el primero. ¿Qué fue lo que dijimos que el primero? Pues el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. ¿Sí? Base por altura. Pregunto, ¿cuál es el valor de la base? ¿Qué es la base? Esto de abajo. ¿Cuántas unidades hay aquí? Muy bien, 2. ¿Y la altura?
¿Cuánto mide la altura? Ya lo habíamos calculado, es 4. Esto es igual a 8 unidades cuadradas, porque no me da específicamente una dimensional, metros, centímetros o alguna unidad, en este caso, para sacarlo. Entonces simplemente son 8 unidades cuadradas. ¿Cuánto mide el área de la región acotada en rosado? 8 unidades, ¿sí? Solamente. Ahí ustedes ya están encontrando el resultado del integral de 4 en los límites de 1 a 3. Eso es una integral definida. Los resultados de la integral definida son números, no lo olviden. Resultados de la integral definida son números. Hagamos y pasémonos al inciso C. Pues el inciso C dice que es el área de un semicírculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por r al cuadrado. Pero como esta es la mitad, simplemente lo divido entre 2. Pregunta, ¿cuál es el radio de ese semicírculo? Pues dice que el radio es del centro a uno de sus extremos. ¿Cuántas unidades hay? 2, 2 y 2. O sea que el radio de este semicírculo es 2. Por lo tanto, aquí sería pi por 2 al cuadrado dividido 2. Esto sería pi 4 dividido 2 y esto termina siendo 2 pi. Y 2 por pi, si lo quisieran, pues el resultado ahí está bien, pero si ustedes quisieran expresar esto en decimales, esto sería 6. Como lo sabemos, 6.28 unidades cuadradas. Esto es aproximadamente, ¿sí? Resultado exacto es 2pi. ¿Cuál es el área entonces de ese semicírculo? Pues ahí está el radio y con ese radio que yo calculé, pues puedo encontrar que es 6.28. Ya voy calculando el resultado de dos integrales utilizando conceptos geométricos. Ahora, ¿por qué dejé de último esta? Porque esta, hay dos formas de resolverlo. ¿Ves? Ver esto como un trapezoide, ¿sí? O pues verlo como dos figuras. Y tal vez quiero que aprendamos a verlo como dos para practicar. ¿Cuál sería el área, sí, para encontrar este resultado? Pues sería la suma de un eh, triángulo más un rectángulo. ¿Cuál es la fórmula del área total? Sería aquí que terminará siendo el valor de la integral. ¿Cuál es el área de un triángulo? Pues es la base por la altura dividido 2 más el área de un rectángulo. Es únicamente base por altura. Muy bien. Encontremos entonces para cada uno de ellos sus valores. Hagamos primero el número 1, que es el triángulo. La base está aquí abajo y su altura está aquí. ¿Cuántas unidades hay en la base? 1, 2 y 3. O sea que la base de este triángulo es de 3, ¿sí? De aquí para acá, ¿sí lo ven? Y su altura es 1, 2, 3. Igualmente, 3 unidades dividido 2. Más, pues el rectángulo de abajo, que es el que está aquí, tiene 1, 2, 3 unidades en su base, igual que comparte con el triángulo, y su altura es de, vean, 1, 2, tiene 2, 2, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya van a calcular el área, que sería 9 medios más 6. 9 medios es 4.5 más 6. Y eso da un resultado de 10.5 unidades. O sea que el resultado aquí sería 10.5 unidades cuadradas. ¿Sí? Esto aproximadamente es 10.5 unidades cuadradas. Y ese sería el resultado de ese segundo ejemplo, inciso B. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Acabamos de encontrar los resultados de las integrales entendiendo su concepto geométrico, que son áreas bajo una curva, el eje X y dos límites, ¿sí?
0,3 en el inciso B. El inciso A, perdón, es 1 y 3. El inciso B, sus límites es 0 y 3. Y menos 2 y 2 para el otro. ¿Sí? Todos están importantes sobre el eje X, arriba del eje X. Ya vamos a ver más adelante qué pasa con las áreas que están abajo del eje X, que va a ser algo fundamental. Espero que este tema haya quedado claro. Es sencillo. Tienen que tener a la mano las áreas de las figuras geométricas. Perfecto. Continuando entonces con las definiciones, vamos a ver ahora las propiedades de las integrales. Estos van a ser más que todo conceptos que tienen que recordar. Algunos se aplicarán eventualmente, pero es importante que ustedes los conozcan. Veamos, eh, definiciones de dos integrales definidas especiales, que estas son especiales, estas dos integrales. ¿Qué pasa cuando el límite de integración inferior y superior es el mismo? El resultado de la integral es cero. ¿Por qué? Porque no hay área. Así se representa algo que no tiene área. El área es cero, ¿sí? Y sus límites de integración son iguales. Cuando los límites de integración son iguales, el resultado es cero, ¿sí? El siguiente, número 2, si sus límites de integración inferior es b y el superior es a, y ustedes los invierten, se puede hacer, solo que le van a cambiar el signo a ese valor. ¿Lo ven? Si yo cambio los límites de integración, tengo que agregar un signo menos porque estoy invirtiendo el resultado. Esa es una definición importante. Si otra propiedad importante, si f es integrable en los tres intervalos cerrados determinados por a, b y c, ¿sí? Entonces dice que la integral de a y b, esto es como que si nosotros tuviéramos aquí una gráfica y aquí en medio tengo un punto C, aquí va a estar A y aquí va a estar B, ¿sí? Aquí va a estar B. Entonces, yo puedo integrar desde A hasta B o puedo hacerlo de A a C y luego de C a B, ¿sí? En tres partes. Siempre que la función, en este caso es esta de aquí arriba, sea constante. Entonces eso es lo que dice, la integral de A hasta B es lo mismo que integral hasta C y luego empezar por C y terminar en B. ¿Lo ven? De A a C y luego de C a B. Esa es otra forma que se puede hacer. Probablemente en algún ejemplo habrá que ponerlo en práctica, ¿sí? Pero es un concepto, una propiedad importante que tienen que tener ustedes en sus definiciones. Y estas propiedades importantes, que son las propiedades de las integrales definidas. Voy a borrar esto para que no confunda. Y estas son. Y vamos a ir directo al número 1. ¿Sí? Si ustedes tienen una constante, la constante sale y se integra a f, tal como se hacía con las integrales indefinidas. Siempre la constante sale. Y si tienen una suma y la resta, que es lo que principalmente está definido aquí, integran por partes cada una de los términos de la suma o de la resta, que es el símbolo que ustedes tienen aquí. Parecido a límites, parecido a derivadas, parecido a integrales indefinidas. Se hace lo mismo, se integra cada uno de los términos de la multiplicación, perdón, de la suma o de la resta. ¿Sí? Aquí no cambia mucho. Muy bien. Entonces, importante. Todo lo que vimos anteriormente está relacionado con áreas. Muy bien. Si yo tengo la gráfica, voy a encontrar, y el área es una figura geométrica común, pues voy a encontrar su área. Pero ¿qué pasa cuando no es una figura geométrica común y no tengo su gráfica? ¿Cómo hago para encontrar los resultados? Entonces, ahora viene la parte del cálculo
que es la teórica, digámoslo así. Solo me dan los números y a través de reglas y conceptos yo voy a encontrar la respuesta. Y eso se encuentra a través del teorema fundamental del cálculo. Aquí es donde tienen que anotar principalmente esto, es lo que le va a dar forma a los resultados de las integrales, ¿sí? Y a todo el concepto de las integrales. Así que copien este teorema, o yo les voy a decir y marcar qué es lo más importante. Veamos, si una función f es continua, otra vez, no se rompe la gráfica en un momento en el intervalo cerrado a, b y f mayúscula es una antiderivada. Muy bien, regresemos al concepto de las integrales indefinidas. En un intervalo, otra vez, de a y b, siempre recuerden que estos intervalos hacen referencia al eje x. Si lo usan como y, será incorrecto. Entonces, esto que está aquí del lado izquierdo es lo que acabamos de ver. Y lo nuevo es esto, ¿sí? Vamos a calcular la antiderivada y evaluar los límites superior menos el inferior en el valor correspondiente al límite superior menos el inferior. En otras palabras, o escrito de otra forma más simple, muy bien, vamos a calcular la integral, va a ser la antiderivada o el valor de la integral evaluada en los límites de integración, siempre haciendo la resta del límite superior menos el inferior, y aquí se los voy a dejar anotado. Si lo hacen al revés, los valores serán negativos y será incorrecto. Siempre es la resta entre el límite superior menos el límite inferior. Si invertimos los límites, ¿se recuerdan? Eso cambia de signo, lo vimos en unos conceptos anteriores. Así que es clave. Este es el teorema fundamental del cálculo. No es necesario incluir la constante de integración en la antiderivada. En estos casos, como los resultados son números, no tenemos que hacer una sumatoria, o perdón, no tenemos que agregar esa constante c, ¿sí? Simplemente queda el número, y ese número que queda, ustedes tienen que tener bien claro que es el área bajo la curva delimitada por sus límites de integración y el eje X. Ténganlo bien claro y presente. Muy bien. Hagamos entonces ejemplos. Número o inciso A. ¿Cuál es la integral? Y vean que ahora aparecen los límites de integración. Esa es la principal diferencia entre una integral indefinida y una definida. Límites, ¿sí? Los límites de integración, y anótenlo y se lo recuerdo nuevamente, siempre en el eje X. No lo olviden. Eso siempre en X. Aquí no hay gráfica. Aquí es cuál es el valor, cuál es el resultado, cuál es el área. En este caso, x al cuadrado menos 3. Calculémoslo. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Lo primero que hay que hacer es encontrar su antiderivada. Olvidémonos por un momento de los límites. Hagamos la antiderivada que practicamos desde la clase anterior para acá. ¿Cuál es la antiderivada o cuál es perdón, cuál es la antiderivada o cuál es la integral de x al cuadrado? ¿Cuál sería? Lo voy a hacer directo, sería x al cubo partido 3, ¿correcto? ¿Lo recuerdan? Esa es la integral entonces de x al cuadrado menos, ¿cuál es la integral de 3? Integral de 3 menos 3x. Perfecto. Hasta este momento es lo mismo. Aquí viene el teorema fundamental del cálculo. Para encontrar un resultado, evalúe esto en los límites de integración, siempre restando el superior menos el inferior. No lo olviden. Y aquí entonces, ¿qué tendría que hacer? Voy a hacer un paréntesis. ¿Quién es el inferior? El límite inferior es 1. Entonces sería el superior primero, ¿sí? ¿Quién es el superior? 2. Muy bien.
lo voy a sustituir el 2 primero, poner en color rojo, que sería 2 al cubo dividido 3 menos 3 por 2. Muy bien. Esa es la sustitución del límite superior menos, ¿sí?, el valor en el límite inferior. Y entonces sería, el inferior sería 1 al cubo partido 3 menos 3 por 1. ¿Sí? Y sacamos nuestra calculadora y vamos a obtener el resultado que necesitamos. Y en este caso, el resultado sería menos 2 tercios. Eso lo pueden verificar. Usen su calculadora, hacen su resta. Mucho cuidado al usar la calculadora, porque ahí es un error en un número y el resultado será incorrecto. Así que háganlo de la mejor manera. Hagamos el número 2. Perfecto. Vean, otra vez, calcular el valor de la integral. Vean que en el inciso A no sumamos la constante de integración. Ya no es necesario hacerlo en las integrales definidas. Resolvamos el inciso B. Y el inciso B quedaría de la siguiente manera. Primero, voy a reescribir esto, que sería 3 por x a la 1 medio, ¿sí?, de x. Hay una constante, la voy a sacar antes de integrar y me queda x a la 1 medio de x. Muy bien. Ahora voy a calcular la antiderivada. Vean que todavía sigo haciéndolo como que fuera una integral indefinida. Ya llegará el momento de aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es entonces la integral de esto? ¿Cuál es la integral de x a la 1 medio? Copian la variable. ¿Qué tienen que hacer con ese 1 medio? Le suman una unidad. Y esto les va a quedar como 3 medios. Y dice que esto lo dividan dentro de lo mismo, que es 1 medio más 1, que es 3 medios. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí ustedes van a tener el valor. Van a obtener el valor de la integral. Ahora vamos a calcular los límites de integración específicamente a lo que acabamos de hacer, que es 1, los límites de integración entre 1 y 4. Solo voy a dejar el 3 aquí afuera, ¿sí? Voy a operar específicamente esto. Ese 3 medios, al hacer medios y extremos, me va a quedar 2 tercios de el límite superior, que es 4 elevado a la 3 medios, menos 2 tercios de, ¿quién es el límite inferior? 1 elevado a la 3 medios. Sacamos la calculadora, realizamos la operación y este resultado nos va a dar 14. Lo pueden verificar, hacerlo, y ese será el resultado. Verifíquenlo entonces. Hagamos uno más. Secante cuadrado de 0 a pi cuartos. Muy bien. Hay que recordar las reglas de las funciones trigonométricas de las integrales. Y la integral de secante cuadrado es, espero que tengan su formulario a la mano, es tangente de x, evaluado en entre 0 y pi cuartos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí entonces? El límite superior es la tangente de pi cuartos menos la tangente
de 0. Límite superior menos el inferior evaluado en la antiderivada. Y el resultado de esto es 1 menos 0 y esto es 1. Pueden calcular, tangente de pi cuartos es 1 y tangente de 0 es 0. Por lo tanto, el resultado es 1. Muy bien. Acabamos de resolver tres integrales definidas. Cada resultado implica unidades cuadradas y unidades cuadradas. Ese sería el resultado. Para tenerlo en mente. Pueden dejar el resultado como un número, pero recuerden que el resultado es un área bajo una curva, ¿sí? Delimitado por el eje X y su límite inferior y superior. Perfecto. Hagamos otro. Encontrar el área de la región delimitada por la gráfica. Vean que me dan una gráfica. En el eje y es igual a 2x al cuadrado menos 3x más 2. El eje X y las rectas verticales. X igual a 0 y X igual a 2. ¿Cómo se muestra en la figura que ustedes van a ver acá? Muy bien. Pues aquí no me dicen en ningún momento que calcule una integral, pero como ya tenemos el concepto que una integral es el área, lo que tengo que plantear es pues la integral como primer paso. Planteemos todo lo que conforma la integral. Primero el símbolo. ¿Cuáles serían los límites? Pues 0 y 2. Empezamos en 0, terminamos en 2. Conozco la función o la ecuación en este caso es 2x al cuadrado menos 3x más 2. Muy bien. ¿Y quién es el límite o respecto de quién? Pues de la variable que estamos usando. Y vean que acabamos de plantear una integral que está definida simplemente con lo que me están dando. ¿Y qué es lo que tengo que encontrar? El área. Y ya sé que para encontrar el área precisa es la integral. Perfecto, entonces integremos esto. ¿Cuál es la integral de 2x al cuadrado? Copio la variable, le sumo 1 y recuerden 3 más 1 en el denominador. Menos 3x, le sumo 1 y lo paso a dividir, más 2x. Perfecto. Esa es la antiderivada, ahora evaluada entre 0 y 2. Tengo que hacer lo siguiente. Límite, este 0, límite superior, no lo olviden. El superior sería 2 por 2 al cubo partido 3 menos 3 por 2 al cuadrado partido 2 más 2 por 2. Y ahí eso solo es el límite superior menos el inferior. Y el inferior sería 2 por 0 al cuadrado menos partido 3 menos 3 por 0 al cuadrado partido 2 más 2 por 0. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí saco mi calculadora y vamos a encontrar el resultado. Entonces, si ustedes lo verifican, se van a dar cuenta que el resultado será 10 tercios. Les aconsejo que lo validen en su calculadora. O le ponen unidades cuadradas o lo dejan así, pero en su mente ustedes tienen que saber que acaban de encontrar el área. Y esa área, 10 dividido 3, 10 dividido 3 es 3.33 unidades cuadradas. Ese es el valor de esa área con toda la información que les dieron. Entonces ahí están calculando integrales definidas. Perfecto. Vamos a ver otro ejercicio específicamente de áreas y un concepto fundamental para que quede claro qué pasa cuando un resultado me dé negativo, cuál es su significado geométrico o gráfico. ¿Cómo lo voy a ver?
Muy bien, veamos lo siguiente. El valor de una integral puede interpretarse como la suma de las áreas que están sobre el eje X menos las áreas que están bajo el eje X. El eje X es horizontal, ¿sí? Y esto lo vamos a ver mejor con este. Las áreas que están en color rosado, en pocas palabras, son positivas. Y las áreas que están abajo son negativas. Si el área que está abajo, vean, este es el eje X, y aquí abajo es mayor, el resultado de la integral será negativa, ¿sí? Si el resultado es positivo, si está sobre X, el resultado será positivo. Las áreas que están aquí arriba son positivas y las que están aquí abajo son negativas, ¿sí? Vean, A1 es positivo menos A2 que está abajo más A3. Esto me va a dar resultado el área neta, ¿sí? Siempre la integral evalúa, eso lo hace la integral en su definición. La integral va a sumar lo que está arriba y le va a restar lo que está abajo y va a dar un resultado. Si es cero, pues el área es neta, es la misma que está arriba y lo mismo abajo. Si es mayor o más grande lo que está arriba, el resultado será positivo, dará un área positiva. Y si es mayor lo que está abajo, el resultado de la integral será negativo. Entonces, si una integral les da un resultado positivo, significa que su gráfica está sobre el eje X, ¿sí? O es mayor el área que está sobre el eje X. Y si es negativa, es una figura que está bajo el eje X o su área es mayor abajo del eje X. Siempre el eje X. Ese concepto es clave y muy importante. Hagamos un ejemplo. Dice, me dan una gráfica, vean la gráfica. La gráfica G consiste en dos rectas y una semicircunferencia. Úsela para evaluar cada una de las siguientes integrales. Muy bien. La número 1 es la integral, ¿sí? La que está ahí, el inciso A, de 0 a 2 de g de x. ¿Quién es g de x? Pues toda la gráfica que está en color rojo es g de x, pero dice que busque los límites de integración, es el primer paso que tengo que hacer, que están entre 0 y 2, ¿sí? Y que tome la gráfica como referencia. Vean que entre 0 y 2, ¿sí? 0, tiene que haber una recta vertical. ¿Qué figura se forma ahí? Entre 0 y 2. Aquí está el 2, ¿sí? Muy bien. Entre 0 y 2 se forma un triángulo. Entre 0 y 2 se forma un triángulo, algo así, ¿sí? Tengo que encontrar su base. ¿Cuánto mide su base? 2 unidades, su base 2. Y su altura, 1, 2, 3. Y hasta este punto tiene 4 unidades. Por lo tanto, el área de 0 a 2 está formada por un triángulo, ¿sí? De dx. Y en esa área de ese triángulo, simplemente su fórmula es base por altura, perdón, base por altura dividido 2. Muy bien, ¿cuánto mide la base? Ahí arriba lo pusimos, vale 2. ¿Y la altura? 4. Y esto vale 2. Este con este se cancela y el resultado es 4 unidades. Ese es el área que me están pidiendo. ¿Sí? Perfecto, ya calculamos el inciso A. Hagamos el inciso B. El inciso B dice que es la integral de 2 a 6 de la gráfica que está ahí. Los límites de integración los busco en X. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y la gráfica vean que ahora está aquí abajo. ¿Qué va a pasar con esa área?
Si está abajo, ¿será positiva o negativa? Muy bien, negativa. ¿Qué figura se está formando aquí abajo? ¿Qué figura se forma? Pues otra vez se forma un semicírculo. Para encontrar este resultado tengo que pensar en el área de un semicírculo. El área de un círculo es pi r cuadrado, pero esta es la mitad. Pi r cuadrado partido 2. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuál es el radio? Pues del centro a cualquiera de sus extremos tiene 2 y de aquí para acá tiene 2. Significa que r es igual a 2. O sea que esta área que me están pidiendo en el inciso B es pi por 2 al cuadrado dividido 2. Entonces esto sería 4 por pi dividido 2, que es igual a 2 pi. Ese es el valor del área que está aquí. Perfecto. Ya llevamos el inciso B. Y ahora me piden de 0 a 7. De g de x. Vean que 0 está en este punto y termina hasta aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el área? En pocas palabras me están diciendo cuál es el área total, porque empieza en 0 y termina en 7. Que en esa parte hace referencia a esta última parte que se forma un triángulo pequeño, ¿lo ven? Entonces, ¿cuál es el área de principio a fin? Muy bien, aquí tengo que utilizar conceptos. Este va a ser el número 1, este el número 2 y el número 3. El área total, que es lo que yo quiero calcular, sería, los que están arriba son positivos, el área 1, aquí quedaría de la siguiente manera. El área 1 menos el área 2 más el área 3. ¿Cuánto mide el área 1? El triángulo. Ah, vale 4. Muy bien, ese lo había calculado. ¿Cuánto mide el área 2? El semicírculo, ya lo calculé. Sí, es 2pi. ¿Y el área 3 cuánto vale? Eso es lo que me hace falta, me hace falta encontrar. Y el área 3 es igual a un triángulo pequeño. Ese triángulo tiene 1 y 1. ¿Cuál es? Pues es base por altura dividido 2. Y como es 1 por 1 dividido 2, el resultado es 1/2. O sea que esta área 3 que marqué aquí será igual a 1/2. Y como está arriba del eje, el resultado aquí sería 1/2. Saco mi calculadora y hago esa suma. Entonces, el resultado final aquí sería 9/2 menos 2pi. Eso sería igual a un resultado aproximado de menos 1.78. ¿Sí? ¿Qué significa ese negativo? Es que el área que está bajo la curva es más grande. ¿Sí? Y el resultado es negativo, menos 1.78. Ese sería el resultado de el inciso C. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener presente como el resultado. ¿Sí? Y ahí acabamos de calcular entonces áreas. Es muy importante practicar esta parte y comprender bien el concepto de una integral definida, que es el área bajo la curva delimitada por el eje X y a los costados sus límites establecidos como un intervalo. Muy bien, con esto terminamos el día de hoy este concepto de integrales definidas. Espero que haya quedado claro. Cualquier consulta la pueden anotar en los comentarios, enviar un correo y con gusto las estaremos resolviendo. Espero que tengan una excelente semana y siempre estamos en comunicación. Hasta pronto.